Señoras y señores, amigas, amigos de Facetas, aquí en nuestro canal de YouTube con Iván Marcel Durán Fernández, les doy una cordial bienvenida desde Potosí, Estado Plurinacional de Bolivia, para todo el mundo. En esta ocasión, tengo el honor, el grato placer de comenzar a hacer una entrevista con un potosino que ya está muchos años fuera de su tierra. Está en Sucre, en la bella de la culta Charcas. Quiero dar la bienvenida aquí a Facetas a nuestro distinguido cortesano y potosino, hombre de radio, William Des Martínez Tapia. Bienvenido a este programa de Facetas en nuestro canal de YouTube. Querido Iván, mm, muchísimas gracias por permitirme estar en tu programa. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Yo aquí en la capital del país, radicando ya 45 años, quizás un poquito más. Prácticamente toda una vida, casi Sí, toda una vida, realmente es toda. bastante tiempo. Bueno, bienvenido al programa y seguramente hay muchas personas que están interesadas más allá de Sucre, más allá de nuestras fronteras, primero en conocer tu carrera en los medios de comunicación. Tenemos conocimiento que uno de tus fuertes es la radio. Bueno, ¿para quién no? Porque prácticamente la radio es la base para hacer comunicación. Cuéntanos algo al respecto, estimado Will. Bueno, yo empecé en el programa Potosinísima, 1976, más o menos, con Gonzalo Calderón Ríos. Tenía aproximadamente 14 años de edad, era bastante chiquirín. Estaba empezando mis primeras armas y fue en el Teatro Ópera, el ex Unificada. Eh, bueno, ahí empecé en vivo, con público, y después en Radio Collasuyo, en la RK 93. Lo conocí a don Wilson Mendieta Pacheco, a Carlos Mercado Calderón, a don Cacho, a don Mario Ugarte Vamos. Ramos, a Freddy Vidovica Ayala, que fueron prácticamente mis mentores junto a Gonzalo Calderón Ríos. Eh, Ahí es donde yo empiezo en radio, eh, te repito, con 14, 15 años de edad, muy chiquitín. Eh, Empecé con Marito Ugarte, el hijo de don Mario Ugarte, éramos casi de la misma edad. Y bueno, empezamos esta gran aventura. Yo tomaba como un hobby que luego se convirtió en una pasión y posteriormente en mi profesión. Saliendo de Potosí, fue directamente Sucre la meta, esa otra parte de tu historia radial, sobre todo en este medio de comunicación tan importante que no debe morir en este tiempo como es la radio. ¿Cuál fue luego la siguiente etapa después de Potosí? Mi, mi tío creo que fue el que llegó el cuento a mi mamá, que estaba enamorando con una chica y que ya era de casa. Entonces, cuidado que esté apareciendo embarazada, cuidado que después se case antes de tiempo y todo lo demás. Así que me mandaron a Sucre a estudiar colegio. En 1977-78 llego a la capital de la República y bueno, a conducir un programa en Radio Nuevo Mundo. Por entonces falleció un colega, se llamaba Willy Gambarte. Chicho Evia y yo conducíamos el programa El Especial de la Noche, un programa musical de complacencias. Era de 9 a 10 de la noche y claro, me era muy difícil salir eh, esos años para ir a conducir el programa. Estuve más o menos unos 3 meses en Radio Nuevo Mundo y Freddy Donoso Bleichner, que en paz descanse, me llevó porque mi hermano mayor Freddy trabajaba en Radio La Plata junto a don Jorge Revillaldana. Entonces yo fui de Casanoticias al programa Organización Deportiva JRA y conducía, bueno, grababa todos los jingles, lo que era la promoción discográfica de Lauro y Discolandia. Y yo grababa todos lo que se refería a los nuevos discos, los nuevos temas. Era para mí una alegría sentir que mi voz se escuchaba en Radio La Plata, en 31 metros onda internacional, y 1250 de AM. Entonces, para mí, yo llegaba exactamente a las horas para escuchar mi grabación. Y esas grabaciones que las hice con Freddy Donoso Blazen, algunas las tengo. Y para mí son un recuerdo
y fue el paso inicial para entrar por la puerta grande a la radiodifusión. Estar en Radio La Plata con 16 años de edad para mí representa un triunfo realmente muy grande, porque estaba entre los grandes. O sea, estaba con Jorge Revillaldana, potosino, estaba con Tito Antonio Durán, estaba con Aldo Quaglini Rentería, estaba con mis maestros, o sea, con los que me habían enseñado a leer, a vocalizar, la dicción, que era muy importante, y sobre todo el trabajo radial enfocado a un público diferente del que yo estaba acostumbrado. Empecé supliendo el programa Tiempo de Radio, de 3 a 5 de la tarde, hacía programas juveniles en la noche, ya ganaba sueldo, ya tenía platita con qué pagar mis estudios, la pensión, la habitación donde vivía. Prácticamente ya ganaba dinero en Radio La Plata. Bueno, me traes a la memoria un gran recuerdo y te hablo de 1980, porque de lo que me doy cuenta es que somos casi contemporáneos. En 1980 yo también solía escuchar a Tito Antonio Durán en la banda de 31 metros en Radio La Plata con su famoso discómetro mundial. A ver, ¿qué puedes contarnos antes de seguir conociendo tu trayectoria en el mundo de la radio? ¿Qué puedes recordar de Discómetro Mundial, reitero, con Tito Antonio Durán? Discómetro Mundial era el programa discómano que se difundía después del informativo de Radio La Plata. A la 1:10 aproximadamente empezaba Discómetro Mundial. Promocionaba todos los discos, promocionaba artistas, grababa, eh, promocionaba no solamente su música, sino también la música que Tito Antonio Durán producía. No nos olvidemos que Dynacord, un equipo de amplificación, se convirtió después en un equipo de grabación. Ahí nació Horizontes, por ejemplo, ¿no? El grupo Guaira, que también recuerdo muy bien, canciones como Mariposa Nocturna, que las grabó Tito Antonio Durán. Tito Antonio Durán es un hombre muy exquisito, no solamente en el lenguaje, en la calidad de la voz. Era un hombre muy exigente en el trabajo de radio. Eh, y con Tito Antonio Durán tengo bellísimos recuerdos. Yo me quedaba a la 1 de la tarde para hablar con Tito Antonio porque era el más famoso, porque tenía la trayectoria a nivel nacional e internacional, era un referente de la discomanía. Y Tito Antonio Durán, hablar con Tito Antonio Durán, estar en el balcón de Radio La Plata, y me decía Tito Antonio, ¿no? Tienes que dibujar las palabras con tu boca, tienes que vocalizar bien, tienes que entender lo que estás hablando, tienes que hacerlo con amor, con pasión, ¿no? Tito Antonio Durán me enseñó mucho, yo siempre le quedo eternamente agradecido porque él me decía, tienes una linda voz, tienes un lindo timbre de voz, hay que pulir, hay que trabajar. Hay que entrenar como entrenan los jugadores de fútbol. Hay que entrenar todos los días para entrar al partido oficial. A Tito Antonio Durán, cuando yo hacía el programa Los Principales de Radio La Plata a las 19 horas de los sábados, y los domingos por la mañana, La Plata en la Onda, da vuelta al disco en 7 días, o mientras dura el disco, eran sectores del programa de Discomanía. Mario Rodo, quien vendía oro, compraba aquí y vendía al exterior. Él siempre viajaba por Miami. Era un hombre, un empresario. Y él me traía al top 10 de los Estados Unidos. Y muchas veces le ganábamos a Tito Antonio Durán en las primicias musicales. ¿De dónde han sacado estos chicos? Nos decía, sí, éramos chicos. Éramos un equipo bajo la dirección de Freddy Donoso. Estaba Juber Donoso, Alan Sánchez, Raúl Jiménez Jr. Éramos los chicos de la radio de 18, 19, 20 años de edad. Entonces aparecíamos con el cassette del top 10 de los 10 más importantes de la Billboard. Entonces te puedes imaginar que de pronto al grande, el que nos enseñaba, le estamos
dando algo que era para nosotros muy importante. La música que se presentaba en los Estados Unidos, 2 semanas después nosotros los teníamos en Bolivia, casi continuamente. Entonces, para nosotros ha sido un gran orgullo, primero, trabajar con Tito Antonio, aprender de él, pero también darle por lo más duro que es tener las canciones con la debida anticipación para promocionarlas. En nuestro canal de YouTube con Iván Marcel Durán Fernández estamos presentando Facetas. Hoy con Willy, un gran amigo, un gran potosino, que realmente está junto a nosotros. Willy Andrés Martínez Tapia, desde Sucre, la capital histórica y política de nuestra patria. ¿Qué es lo que ocurrió posteriormente? Vinieron los años 80, los años 90 y prácticamente tú ya estabas establecido plenamente en la ciudad de Sucre. ¿Qué es lo que vino luego? Siempre hablando de los medios de comunicación. Eh, yo aprendí mucho en Radio La Plata. Radio La Plata fue la que me formó, me terminó de formar completamente porque nací en Radio Collasuyo, estuve en Radio La Plata como una escuela grande, estuve con los grandes y de pronto nace Radio Colosal con Moisés Torres Ramírez, su FM y su amplitud modulada. Cuando sale la amplitud modulada, Moisés Torres Ramírez, a través de una de las trabajadoras de aquella emisora, me convoca, me invita para que hable con él. Y yo hablé con Guido Donoso. A Guido le digo, mira, tengo esta invitación para ir a trabajar a Radio Colosal. Por entonces yo ganaba $20 en Radio La Plata, aproximadamente. Y Moisés Torres me ofrece $150 para trabajar en Radio Colosal. Yo me voy a trabajar a Radio Colosal. Y a partir de 1986, en ese entonces realizamos unos meses con un colega que tú también lo conoces, Hernán Vildoso. Realizamos con Hernán Vildoso, Carmen Nogales, el programa Vivencias 86. Y unos meses después era yo el que comandaba el programa y prácticamente estaba en los primeros lugares, no solamente de popularidad, sino también de el tema económico, porque era un programa que seleccionaba hasta sus clientes. O sea, no entraban publicidades pequeñas, eran publicidades grandes que entraban al programa y facturaba algo así de $4,000. Era un programa bastante grande, muy fuerte. Hemos sostenido ese programa, pero también con ese programa tuve la oportunidad de contraer nupcias con mi finada esposa, María Elizabeth Orgaz Benavides. El año 1987, el 17 de enero. Y en 1986 hago un paréntesis en mi vida, porque María Elizabeth salió el 85 profesora y se fue el 86 a trabajar a Betanzos. Y yo, como estaba camote, pues me fui tras de ella. Y me invitaron a la dirección de Radio Sumajorco. Estuve por unos meses en Radio Sumajorco, estaba leyendo el informativo junto con don Mario Ugarte Ramos en Radio Collasuyo, tenía programas en la tarde, es decir, tenía varios horarios, pero no llegaba ni siquiera al 10% del salario que yo tenía en la ciudad de Sucre. Entonces es Totalmente difícil diferente. mantener una esposa si quería casarme. Entonces tuve que regresar antes me fui a La Paz, entre nosotros por Radio Fides con Carlos Mújica me dice, quédate. En Radio Horizonte lo propio, quédate, la Ex Progreso, quédate, ¿por qué no te quedas, Willy? Entonces no quise quedarme, pues estaba muy enamorado, tenía que casarme, así que regresé a Potosí, pero María Elizabeth me dice, acompáñame a Sucre porque tengo que ver a la doctora Caguano. Yo regreso a Sucre y Moisés Torres Ramírez, cuando lo fui a visitar, me dice, no, tienes que quedarte, Willy, porque el programa está de picado. Y bueno, hablé con mi futura esposa y le dije, me voy a quedar. Hablé con mi mamá y le dije, mamá, me voy a quedar en Sucre otra vez. Voy a volver al último año que me tocaba de la Escuela Nacional de Maestros. Y bueno, volví a Colosal y era el boom. El año siguiente me casé, el 87,
Y te digo, no bajé del primer lugar hasta el año 1994, cuando dejo Radio Colosal, porque en 1989, el 8 de septiembre, salí al aire por primera vez Radio Conquistador en la frecuencia de 92. Teníamos un equipo de 50 vatios, Philips, monoural. Trabajamos 3 meses. A los 3 meses ya teníamos un equipo de 250 vatios estéreo. Y 4 años después estábamos con nuestro transmisor de 1 kilovatio DB italiano. Tenemos uno de los mejores sonidos de la ciudad. Y de verdad, esa fue la trayectoria que yo nunca fui director de mi propia radio. Nunca fui director de mi propia radio. Era el dueño de la radio, el que miraba la parte política, pero siempre fueron diferentes directores que manejaron Radio Conquistador. Una historia muy interesante, una historia que prácticamente queda no solamente en los anales de tu vida personal, de tu vida profesional sobre todo, sino también en los anales, en parte, de la historia de la radio en Potosí y en una gran parte en los anales de la historia de la radiodifusión chuquisaqueña. Una pregunta que siempre suelo hacer cuando entrevisto a un comunicador, a un periodista, y en este caso a un hombre de radio como lo eres tú, Willy. ¿Qué diferencia, qué cambios, aparte del tecnológico, aparte del técnico, puedes tú establecer a partir de los años 90 a la fecha? ¿Cómo ves a la radio en Sucre, en Bolivia y en el mundo? Por favor. Lamentablemente la radiodifusión se ha prostituido. ¿Qué más puedo decir? No existe calidad. Existen improvisados en la comunicación con, con una falta de respeto total a la audiencia, porque se trata de buscar los objetivos de la comunicación, en este caso de la radio. La radio orienta, entretiene, educa. Si te hablan malas palabras, es porque les falta palabras. Entonces no se trata de que aquí llames la atención porque entres en una vulgaridad total, con una falta total de respeto hacia la audiencia. Alguna vez yo lo he dicho, alguna vez me ha salido una palabra dura, pero ha sido dentro del contexto, dentro del trabajo periodístico, que a veces no somos escuchados por las autoridades. Pero entre ajos y pimientas estar todo el tiempo me parece una falta total de respeto, porque ahí sí se improvisa y se desmerece un trabajo periodístico, un trabajo de la radio, porque es bueno escuchar una linda voz, es bueno escuchar una voz muy educada, que además tenga contenido. El locutor se ha desmerecido muchísimo y entra cualquier persona, aún saliendo de la carrera de Ciencias de la Comunicación, porque hasta el día de hoy en varias universidades no ponen en su pénsul la fonoaudiología, la educación de la voz. Entonces, como que eso nos está fallando y eso debería ser transversal a todas las carreras, porque hay catedráticos que no tienen buena voz, pero se puede educar, pueden trabajar. Hay conferencistas que no tienen una buena calidad de voz, no tienen una buena dicción y tienen que aprender a hablar, porque la comunicación, el habla, es muy importante, porque así los vamos a poder escuchar de forma clara y el contenido es muy importante para el trabajo, sobre todo de un locutor. Generalizar es un error, pero lo que personalmente he podido comprobar en muchas estaciones de radio de Bolivia, no voy a decir en qué ciudades o departamentos, pero es dentro de nuestra amada Bolivia, es de que en este tiempo se le está dando mucha importancia a la voz, pero no se le está dando importancia a la dicción. Y alguien hace muchos años, cuando yo también me iniciaba en Radio Estación Electra aquí en Potosí, Bolivia, en 1980, me dijo que es importante conjuncionar voz y dicción, pero sobre todo la dicción. A tu juicio, Willy, en este 2022,
¿Cómo podrías hacer ese equilibrio o qué mensajes darías a la opinión pública y sobre todo a quienes desean incursionar en esta noble tarea de la radiodifusión? Voz y dicción. ¿Cómo conjuncionas esas dos características, esos dos elementos? A ver, la voz y la dicción. La educación de la voz, la dicción, el hablar correctamente el idioma, así como estoy pronunciando ahora, un poco más exageradamente, pero si no hay contenido, aún teniendo voz y teniendo dicción. O sea, son tres elementos los que se pueden conjuncionar ahí. La voz, la dicción y el contenido, que es muy importante, porque si no hay contenido, si no hay mensaje, entonces estamos en lo mismo lo que te decía anteriormente, ¿no? Yo creo que allí tenemos que trabajar muchísimo porque tiene que haber algo más de pienso, el pienso y transmitir y enviar el mensaje porque si no, no se cumple lo que decimos en la comunicación, los básicos, ¿no? La orientación, el entretenimiento, la educación, que a través de nuestra voz llegamos a 1 o 100,000 oyentes, no sabemos cuánta cantidad de oyentes. O sea, es como alguien me decía, el locutor con un micrófono que no sabe usarlo es como un mono con una baja. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado en el mensaje, en la dicción y por supuesto en la voz. Desde 1986 prácticamente y de acuerdo a lo que has narrado hasta este 2022, ¿qué balance haces de tu vida profesional en la radio, sobre todo en la ciudad de Sucre? Bueno, yo he estado en radios, como te he indicado, en Radio Calidad Sube Nacido, he estado en Radio Colosal, he estado en Radio América, he estado en Radio Nuevo Mundo, he estado en canales de televisión, he estado en Radio Continental en Buenos Aires, he estado en Radio Concierto, he estado en diferentes radios de fuera y también de nuestro país. He tenido la oportunidad de trabajar con gente como Sara Díez de Montes de Radio Continental de Buenos Aires. Eh, Realmente nosotros los bolivianos somos muy requeridos como los colombianos o mexicanos para el doblaje de películas porque manejamos muy bien el lenguaje neutro. Entonces, el trabajo que yo he realizado durante todo este tiempo, a pesar de que me he guardado varios años, que no he estado ni en radio ni en televisión, me he dedicado a la lectura, me he dedicado a la espiritualidad, a leer bastante sobre ese tema, y después de muchos años he retornado a leer el informativo, a los programas de radio, que son fuertes, duros, incisivos, frontales, periodismo de investigación. He recibido amenazas de todo tipo, me han chocado mi vehículo, me han tirado con piedras en mi casa, me han venido a querer ponerme plata, me han hecho buscar con mujeres, con todo, pero nunca me han podido doblar la mano. Siempre he dicho que creo que aprendemos en casa, porque cualquiera es honrado en casa vacía, pero hay que ver si en un almacén eres honrado. Eso me decía mi madre, me decía mi padre, y creo que como buen potosino y como buenos potosinos, tanto mi hermano mayor como yo, jamás hemos dado un traspié, tanto en la administración pública, jamás he tenido un pliego de cargo, y creo que eso es lo que nos ha enseñado. Primero, ser honrados con nosotros mismos y dar ese ejemplo con la conducta y con la actitud. El trabajo en radio durante tantos años ha servido para coronar de mis éxitos. Tener una radioemisora como lo es Radio Conquistador, que está ahí, no estará en el primer lugar, pero no está en el último. Muestra de ello es que en este momento tenemos el 95% de nuestra tanda comercial ya ocupada hasta fin de año. Nos faltan 2 o 3 comerciales que van a copar ya todo este año y nosotros hemos cerrado prácticamente nuestra pauta publicitaria. Y ese es el éxito que tiene allí, por ahí también ese es un indicador para poder medir la calidad de la emisora. Es por eso que creo como potosino, digo, honestos, limpios, transparentes, como tenemos que manejarnos y como somos como embajadores de nuestra tierra. Otra cosa es estando fuera de casa y hacer quedar bien a casa. Qué sabias palabras de un potosino en Sucre.
Una pregunta que estoy seguro que quienes nos ven en este canal de YouTube desean conocer. ¿Cuál es el formato de Radio Conquistador? ¿Es exclusivamente en frecuencia modulada o es que también tiene la amplitud modulada? No, Radio Conquistador nació siempre como una radio de compañía. Desde que nacimos con el formato adulto contemporáneo. Nosotros, el 90% de nuestro playlist está con clásicos de los parte de los 60, de los 70, 80 y 90. Algo de los 2000, pero generalmente somos clasiqueros. Por eso digo, yo no estoy viejo, estoy clásico. Entonces, por ahí que la gente le encanta, le gusta la música que hacemos. Hoy estoy haciendo Operación Rescate de 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Por la tarde tenemos a Fósil con otro potosino que brilla mucho, es una voz maravillosa, Gustavo Salinas, que está ya casi 16 años en Radio Conquistador. Fósil es un programa que no solo se difunde por Radio Conquistador ahora, localmente sí por Radio Conquistador, pero se difunde en la Argentina por otra emisora y también su propia emisora de, en las redes sociales. Entonces, como que Radio Conquistador tiene su página web, estamos actualizando, nos estamos renovando. Hemos cambiado algunas cosas ahora en estos últimos días, aprovechando. Hemos mejorado la calidad del sonido sobre lo que ya teníamos. Hemos estrenado nuevos procesadores de audio y estamos mejorando constantemente y con la promesa de que muy pronto vamos a estar con una sorpresita para la audiencia que nos sigue no solamente en Sucre, sino en algunas partes del planeta a través de nuestra página web. Eso es lo interesante, eso es lo bueno de esta época en la que vivimos los habitantes del planeta Tierra. Este programa de Facetas en nuestro canal de YouTube también ya tiene sus seguidores. Imaginémonos lo que no podía ser posible hace muchos años en el Japón, en España y en todas partes. Y estoy seguro que Radio Conquistador está en la misma línea. Casi en el final, un mensaje desde Sucre, la capital histórica de Bolivia, no solamente para Potosí, sino para todo el país, para todos los bolivianos que están en diferentes latitudes del mundo. Un mensaje de Willy Andrés Martínez Tapia, un destacado locutor de Radio Conquistador allá en la ciudad de Sucre. Gracias, Iván. Simplemente voy a decirles con el corazón en la mano. Hemos sido gobernados con la mente de Juan Evo Morales, con la mentalidad de Juan Evo Morales. Es una pérdida de tiempo. Eso no lo vamos a rescatar más los bolivianos. Somos un país mirado desde fuera como un país del narcotráfico. Lo que tenemos que tener el día de hoy es dejar de pensar y de hacer política y hay que construir país. Ya dejar de utilizar la fiscalía, jueces, qué sé yo, de instrumentalizar para atemorizar. Creo yo que es tiempo de reconstruir, es tiempo de hablar muy claramente y de luchar porque vengan días mejores y ojalá en algún momento nos animemos a reestructurar la justicia en el país, ojalá en algún momento. Como la constitución política del Estado está hecha a medida de los que se fueron, entonces yo creo que tenemos que empezar por ahí. Por eso yo siempre he planteado 5 poderes en un Estado, como Montesquieu en algún momento lo planteó 3 poderes para el equilibrio. Yo lo planteo 5 poderes en un Estado que debe ser honesto, transparente, responsable de sí mismos, porque los poderes deben ser interdependientes y no como el día de hoy son. Un poder con 3 órganos, un poder que maneja prácticamente todo el país, hace levantar la mano en el legislativo, prepara las leyes a sabor y antojo del que está en la presidencia, cuando ahí deberían debatirse las leyes. Los bolivianos tenemos que reordenar nuestro país. Y esto no quiere decir la confrontación. Tenemos que poner en el debate nuestras ideas. Y eso es lo que tenemos que hacer
porque si no, solamente van a venir a manejarnos como monigotes y esto habrá de pasar. Muchas gracias, Iván. Un gran abrazo a mi tierra. Yo soy rancho guitarra de corazón. He nacido en los Altos de San Juan. Mi abuelo ha sido fundador del Nacional Potosí, en la casa de mis abuelos ha nacido Nacional Potosí, y por eso es que tengo ese cariño entrañable por esos lugares tan hermosos como San Martín, San Juan, La Concepción. Un gran abrazo a toda mi gente, a los parientes que todavía están allá. Y para vos, muchas gracias por este tiempo. Hay que seguir haciendo comunicación. Comunicación se predica con el ejemplo. Eso es lo mejor que se puede hacer. Un abrazo, querido Iván. Gracias. Hemos conversado con Willy Andrés Martínez Tapia para Facetas en nuestro canal de YouTube, con Iván Marcel Durán Fernández. Hemos conocido su lado personal, su lado profesional y también hemos conocido un interesante punto de vista de lo que es actualmente la realidad de la radio y un poquito de lo que estamos atravesando en la política. Gracias, Willy. Esperamos tenerte muy pronto. Esta no es una despedida. Hago la firme esperanza de que muy pronto estemos haciendo contacto para el intercambio, no sé, de noticias, música, en fin, hay tantas cosas que se puede hacer en la comunicación. Muchas Seguro, gracias. seguro Esta que sí. entrevista no solamente la van a ver en los Altos de Potosí, la van a ver en todo el mundo. Esa es la gran ventaja de la tecnología. Gracias y será hasta muy pronto. Gracias, saludos, hasta Sucre, Bolivia.